Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos, con el Padre José Luis Quijano haciendo Los Navegantes 3.0. Padre José Luis, Cote querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecido, ¿no? Porque hemos celebrado el Día de la Virgen. Bueno, no sé, estos programas a veces pasan en distintas fechas, pero yo vengo, mi parroquia está bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción y vengo de una gran celebración preciosa, como todos los años, con gracias especiales. Que son, viste, como rosas que te regala porque tienen sus espinitas también, no te creas, ¿eh? Siempre viene una cosa y la otra, pero bueno, siempre hay que recibir de Dios todo lo que venga. Y bueno, yo te decía que estoy entusiasmado con este directorio para la catequesis, este directorio de la piedad popular, ¿no? Los últimos programas estuvimos con la introducción. Hoy en este programa vamos a tratar de ver el capítulo primero, que hace referencia a la historia, ¿no? A la historia. El capítulo segundo hace referencia que dice el magisterio sobre la piedad popular, y el tercero, algunas conclusiones teológicas. Exactamente. Todos los otros documentos de alguna manera se ordenan con ese plan, ¿no? Porque, bueno, más allá de la introducción que nos pone en tema, siempre hay como una perspectiva histórica para ver cómo se fue desarrollando ese tema en la vida de la Iglesia. Porque los temas, vos pensás que, primero que la Iglesia es una institución que también fue respondiendo a los distintos tiempos históricos. Sí. Tiene su mensaje, su doctrina, su contenido que no lo va a modificar, pero sí también va encontrando como interlocutor a cada tiempo histórico y le va presentando el mensaje de un modo adecuado, ¿no? Entonces siempre hay una primera parte que es histórica, después hay una parte donde, bueno, hace una enseñanza, que es lo que vos llamaste de magisterial y doctrinal, y después siempre hay una aplicación. Claro. El tercer momento siempre es más, bueno, ¿y ahora cómo lo aplicaríamos en este tiempo concreto, no? Y la verdad que la profundidad de este capítulo es grande, pero vamos a ir rápido porque, bueno, yo les recomiendo que estudien. La historia de la Iglesia es preciosa también. Incluso si ustedes no se animan a veces a leerla, yo les recomiendo que se encuentran en YouTube, ponen Historia de la Chiesa, tiene subtítulos en castellano, es un documental que hizo la Santa Sede, ¿no? Un instituto de la cultura, y son 8 horas de historia de la Iglesia en capítulos de media hora. O sea que, por lo tanto, hoy que la gente se abona a los servicios de televisión on demand o que pide, sí. Esto es como si fuera seguir la serie de... Muy lindo. Sí, está muy bien, es una buena propuesta. Hecho, muy bien hecho. ¿Entonces repetirlo cómo se llama? Sí, entonces ponen en Google Historia de la Chiesa o Historia de la Iglesia, documental, Santa Sede, Pontificio, Vaticano, ponen esas palabras y ahí sale, lo van a ver, está en uno solo. Son programas de media hora hechos por este Pontificio Consejo para la Cultura. Precioso, muy lindo. Lo voy a conocer. Sí. Bueno, entonces les cuento, aquí el gran tema que lo hablamos en la introducción, es el paralelismo que existe entre la liturgia y la piedad popular, ¿no? Entonces, como este documento lo que procura recordar es que la liturgia es lo máximo y lo más importante, pero que la piedad popular también es digna de ser aplaudida y es muy meritoria porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la piedad popular, pero lo que no puede haber es, digamos, como una, llamarla invasión de la propiedad, de la piedad popular a la jurisdicción litúrgica, por decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver como la historia de la Iglesia, vamos a ver una constante que es cuando la liturgia se puso más incomprensible. Cuando la liturgia se alejó un poco de la gente, entonces, claro, la piedad popular comienza a tener mucha mayor importancia y empieza a tener algunos modos o formas, digamos, de la liturgia, ¿no? Lo primero, siglo I, empezamos en la historia del siglo I, bueno, dice, bueno, allí la piedad popular, digamos, de alguna manera, lo que hace es recoger las enseñanzas que habían recibido directamente de Cristo, ¿no? Cristo justamente nos acaba de dejar su mensaje, entonces, en fin, todo, digamos, lo que se rezaba estaba inspirado en el mensaje evangélico, ¿no? Cuando vamos avanzando un poquito en los siglos, vemos como también ha tenido desde el inicio lo que es nos llamamos la piedad judía, o sea, la forma de rezar. Jesús aprendió a rezar de labios de su madre, claro, ¿no? Aprendió la oración del pueblo elegido, ¿no? Entonces, digamos, muchas de esas tradiciones judías, de alguna manera, comenzaron a vivirse también en el cristianismo, ¿no? Acá dice, el israelita piadoso comenzaba la jornada alabando y dando gracias a Dios y proseguía con este espíritu en todas las acciones del día, de tal manera que cada momento, alegre o triste, daba lugar a una expresión de alabanza, de súplica, de arrepentimiento, ¿no? Surgen también en estos primeros momentos, y esto es para toda la historia de la humanidad,
las jaculatorias, oraciones cortas, que tienen su inspiración en el Evangelio, que son expresiones del Evangelio. Por ejemplo, Lucas 18, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Señor mío y Dios mío. O sea, son todas expresiones que están en el Evangelio y que hacen referencia directamente al Señor. También podemos meter dentro de este marco de la piedad popular lo que es la devoción que comienza con los mártires, estos hombres que justamente dieron la vida por defender la fe. Entonces en la comunidad local donde había fallecido aquella persona, y bueno, se le empieza a encomendar, se le empieza a rezar, ¿no? Entonces, así es como, digamos, la piedad popular, digamos, comienza con la misma lógica, digamos, de la espontaneidad que tiene el hombre y esa tendencia, digamos, natural a lo sobrenatural y a Dios, ¿no? También una vez que la Virgen sube a los cielos, los cristianos se comienzan a encomendarse a la Virgen, ¿no? Y tenemos la oración antiquísima, Sutum Presidium Confugimos, ¿no? Y comienza la iconografía mariana, por ejemplo, las catacumbas de Santa Priscila en Roma, ¿no? Bueno, y así ya nos ubicamos más o menos en el siglo V, ¿no? En el siglo V, que empiezan las festividades. ¿No? Se empieza a dar forma a lo que es el año litúrgico. ¿Por qué nos vas avanzando vos un poco? Ya vamos a ver el año litúrgico, pero para el que quizá nunca escuchó esta palabra, que vaya a tener una primera noción. Bueno, primero que muy interesante hacer el rato que haces, rapidísimo, porque bueno, claro, van corriendo los siglos, pero hay un punto que me parece que es el que nos va a ayudar a ir comprendiendo este recorrido histórico, que es, estamos hablando de la relación con Dios a través de la vida espiritual. Exacto. O sea, la liturgia va a ser el culto público oficial, va a ser el culto, la organización del culto espiritual, de la relación del hombre con Dios a través de su vida de oración y su vida espiritual. Y la liturgia va a tener normas, va a estar establecida, se va a ir estableciendo con distintos parámetros en distintos lugares y se va a ir acordando cuál va a ser la liturgia oficial de la Iglesia. De hecho, en un primer momento, ahora después cuando vos sigas el recorrido histórico, vamos a ir viendo seguramente que van a aparecer como tradiciones distintas en distintos lugares, porque van a ir respondiendo a distintas realidades sociales y culturales. Pero lo que quería puntualizar es esto, cómo la vida espiritual y la comunicación con Dios a través de la oración se realiza a través del culto público oficial, que es la liturgia, pero también se realiza a través del culto privado, no oficial, claro, que sería esta piedad popular, ¿no? Exacto. Entonces, ambas se necesitan y se complementan, porque hoy por hoy nosotros tenemos mucho más posibilidad de acceso al culto público. Incluso en este tiempo de pandemia, acá en este tiempo histórico, nos tocó que el culto público se hiciera a través de los medios digitales, y mucha gente accedió al culto público participando a través de la mediación digital. Pero en otros tiempos donde la gente no se podía trasladar, ¿no? Porque tenía impedimentos de todo tipo, no había incluso ni medios de transporte, bueno, el culto público era muy exclusivo y se realizaba solamente en algunos lugares. Sí, y en los tiempos de persecución ni hablar de los tiempos de persecución que la Iglesia tuvo hasta el año 313, con el edicto de... Era oculto, claro, se hacía de forma oculta, ¿no? Y la piedad lo que hizo fue, como a veces se dice de la piedad, ¿no? Como la religión del pobre. El que no puede acceder a la liturgia, y bueno, pudo tener también su vida espiritual a través de este camino alternativo, que es la piedad personal, la piedad popular. Claro. Que fue tomando formas también. Exacto. Y que la Iglesia nunca lo condenó, sino que al contrario, la tomó, lo recogió, lo rescató y lo incorporó a la vida de la Iglesia. Y siguiendo así con el itinerario, te decía, siglos del 4 y 5, piensa las festividades, así se fija, bueno, cuando es Pascua, cuando es Epifanía, cuando es la Navidad, la Ascensión, el Dies Natalis o la fiesta de los mártires, ¿no? Los aniversarios de los pastores, ¿no? Y llegamos ya a siglo VI, una gran el año litúrgico, personalidad, ¿no? Sí, que es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que de alguna manera, dice el texto, ¿no? Es un punto de referencia ejemplar entre la fecunda relación entre liturgia y piedad popular, ¿no? Contá un poco esto. Solamente por darle algo, ¿no? Con respecto a la constitución del calendario litúrgico y con respecto a la vida de la fe
está propuesta de alguna manera siempre como una encarnación. ¿Qué quiere decir esto? No es que la vida de la fe es algo ajeno a la historia o va por suprahistórica, sino que lo que hace es entretejerse en la vida cotidiana, se hace historia, digamos, la fe se hace historia, ¿no? Y como se hace historia, se hace tiempo, y se hace tiempo y se hace espacio. O sea, esas dos variables, tiempo y espacio, no podían estar ajenas a la realización de la vida de la fe. Por eso, el calendario litúrgico lo que hace, lo que te ayuda, es que vos todos los días, en un calendario, ¿no es cierto?, calendarizar tu vida, vas haciendo que todos los días tengan la posibilidad de rezar ordenadamente. Y se optó por tener un calendario que empezara con el nacimiento de Jesús y culminara con la muerte de Jesús. De tal manera que vos santificás todos los días del año, cada día, cada hora la vas santificando y lo vas haciendo subido a este ritmo en el cual, bueno, vas conociendo a Jesús desde que nace hasta que muere y resucita. Este ritmo que va a tener el año litúrgico va a favorecer muchísimo la catequesis que acompañó, porque entonces, bueno, junto con la liturgia vos vas aprendiendo desde que nació hasta que muere y resucita, quién es este Jesús, qué dijo este Jesús, qué hizo Jesús, quién es en definitiva Jesús. Sí. La liturgia también se pone al servicio de la catequesis, y la catequesis abreva en la liturgia, porque en el contexto celebrativo y litúrgico también los conceptos de enseñanza se asimilan de un modo distinto, ¿no? Muy bueno. Y ya llegando a la Edad Media, ¿no? La Edad Media es muy rico en la piedad popular, ¿no? O sea, en la Edad Media, como vamos a encontrar muchísimas devociones, ¿no? Muchísimas manifestaciones, ¿no?, de amor al Señor, a la Virgen, ¿no?, a los santos, pero también dice que se genera un dualismo, ¿no?, porque de alguna manera también la liturgia comienza a, digamos, a rezarse en latín, que no todo el mundo comprende. Entonces la liturgia la comprenden solo los sacerdotes y hasta ahí nomás, también quizá a veces, ¿no? Entonces, claro, el pueblo fiel, viendo la poca capacidad de sintonizar con la liturgia, ¿no? De hecho acá dice, te leo las manifestaciones del dualismo, dice el documento. Dice, por un lado, la idea de que la liturgia es competencia de los clérigos, mientras que los laicos son espectadores. Exacto. Una idea del medio. La clara diferenciación de las funciones en la sociedad cristiana, clérigos, monjes, laicos, da lugar a distintos estilos o formas diferentes de rezar. Después, el conocimiento insuficiente de la escritura, no solo por los laicos, sino por parte de muchos clérigos y religiosos, que hace difícil así comprender la estructura y el lenguaje simbólico de la liturgia, ¿no? Después, la escasez de predicación de tipo homilético. Bueno, y estos problemas que después, digamos, van con sus idas y venidas en la historia, ¿no? Como que a veces la liturgia se aleja un poco de las personas, entonces la piedad popular avanza y toma rasgos. Bueno, de hecho llegó hasta nuestros días. Yo por la edad que tengo, incluso fui testigo de la transformación litúrgica que provino después del Concilio Vaticano II. Exacto. En el año 1962. Pero antes, que la misa, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo y la rezaba en latín, muchas de las personas rezaban el rosario durante toda la misa. Y parecía que tu participación en la misa consistía solamente en rezar el rosario, porque el que hacía el misterio y la celebración era el sacerdote que estaba delante y estaba de espaldas, vos no veías nada, no escuchabas nada, no entendías nada. Y entonces, bueno, ahí hay un cambio radical, o sea, de 180 grados. El sacerdote gira, se pone de cara al pueblo y habla en lengua vernácula. Empieza a decir las oraciones en la misma lengua que habla la gente del lugar. Con lo cual, la participación en la liturgia crece un 100%. Exacto. Y entonces, esto, claro, siempre va a ser más rica la liturgia que la piedad popular. Siempre va a ser más rica. Además, vos dijiste recién, como al pasar muy rápidamente, cómo la liturgia tiene un lenguaje simbólico. Todo el lenguaje, ¿no? Esto lo hemos reflexionado muchas veces cuando hablábamos sobre la catequesis, que el lenguaje de las cosas profundas es el lenguaje simbólico. Cuando uno tiene que expresar algo muy profundo, las palabras no alcanzan. Y entonces lo carga de gestos, lo carga de signos, un abrazo. De repente uno se encuentra con un ser querido y lo acompaña en el momento de un fallecimiento de otro. Y le da un abrazo sin palabras, pero el abrazo dice muchas más cosas que a lo mejor que todo lo que uno pueda decir. La liturgia es eso, la liturgia son signos, son abrazos, son simbolismos. Y los simbolismos dicen muchísimo. Por eso
hay una educación litúrgica que también hace el fiel, que si la obvia, digamos, si no la hace, ¿qué pasa? Claro, genera o recrea en forma paralela una liturgia de la piedad popular que es distinta de lo que dice el símbolo. Claro. Porque los símbolos, como todo símbolo, ¿no es cierto? Que eso, cuando uno ve el símbolo patrio, no sé, uno ve la bandera y entiende que es el sentimiento argentino. Pero para otro que no es argentino, el símbolo patrio puede ser un trapo que estaba ahí en un cajón. Entonces, los símbolos también necesitan, entre el símbolo y el simbolismo, hay un vínculo intrínseco que a veces se desprende por la falta de conocimiento. Y la liturgia también puede caer en ignorancia porque se desprende el signo del significado, ¿no? O sea, no entiendo. No entiendo. Sí, entré a la misa y vi que el padre hacía así, después se sentaba, después se paraba, vi que hacía muchos gestos, pero como no entiendo los gestos y no entiendo la relación entre el gesto y el misterio, entonces me aparté y me puse, no sé. Bueno, Cote, y este es el gran nexo con la catequesis. O sea, yo, digamos, quise que comentar este documento porque vamos a ver al final de este capítulo cómo la invitación a la catequesis, a que la catequesis sea litúrgica, exactamente, ¿no? Y enseñe, y explique, fundado también en la Sagrada Escritura, amén, digamos, de que todos vivan piadosamente muchas de esas manifestaciones de devoción que son tan lindas y tienen tanta por tradición. supuesto, además, no hay que decir que el culto público oficial es el único cauce. Claro, hay muchos cauces para llegar a Dios. Como en esto lo decimos siempre, o sea, cómo las personas vamos construyendo nuestro vínculo con Dios. Y a veces a mí me da mucha piedad algunas cosas que a lo mejor a otros no le da tanta piedad. Claro. Yo tengo mis prácticas religiosas por la mañana cuando me levanto, Claro. bueno, no sé, mis devociones. Claro. Incluso tengo ahí una imagencita de la Virgen, ¿no? Que todos los días me levanto y le doy un besito. No sé, a mí me da mucho cariño, me da mucha, no sé, a lo mejor puede parecer medio pueril lo que cuento, pero a mí me da devoción, Claro que y sí. lo hago con mucho, Claro que sí. mucho amor a la Virgen, y siento la protección, ¿no? Claro. Y bueno, y saltamos a la edad moderna, digamos. Dijimos que la Edad Media, dualismo, separación, Ruptura, bueno, claro. pero gran riqueza de la piedad popular también, o sea, una devoción muy grande por parte de los fieles a través del rosario, la devoción a la Virgen, el Vía Crucis, o sea, muchísimo. El rosario se inventa justamente Claro. en esa época. Fue un invento, pero lo del rosario, ¿lo sabés cómo se inventó? La Claro que historia- sí, y sí, porque el rosario, de alguna manera, justamente las personas que no podían llegar a los salmos, porque los salmos estaban escritos en un idioma que quizás muchos no sabían leer, entonces se reemplazaban los salmos con el Ave María. Y además, lo que hace cada misterio, si vos prestás atención, tanto los misterios dolorosos, lo doloroso, etcétera, cada uno va desarrollando un aspecto de la vida de Jesús. Y también ellos no tenían acceso ni a los salmos ni tampoco a la Sagrada Escritura, propiamente los evangelios. Entonces esto tenías como grajeas, como Claro. pequeñas entreguitas de Jesús, y bueno, ibas conociendo de última, al recorrer todos los misterios gozosos o todos los misterios dolorosos, ibas conociendo aspectos de la vida de Jesús. Era una pequeña catequesis enlazada por muchas Ave Marías. Muy bueno, sí, muy lindo. La verdad que el rosario tiene además, es una hora poderosa, a la Virgen le gusta, se trata de que sea realmente un ramillete de rosas, ¿no? Y la verdad De flores. que ayuda mucho, ¿no? Rezar el rosario. Sí, Acá en la comunidad nosotros tenemos el rezo del rosario y ahora lo estamos haciendo también por internet. Y la gente se sube al rezo que se hace en el templo, se sube desde sus casas. Qué Por bueno. No, es maravilloso. Bueno, y seguimos rápidamente, galopando por la historia, porque estamos galopando, ¿no? Sí, vamos pasando Nos los encontramos el siglos. siglo XV, XVI, el descubrimiento de América, ¿no? La llegada también de los evangelizadores, muchos religiosos, ¿eh? Se transmite el mensaje evangélico muchas veces a través de la piedad popular, ¿no? Y nos dice después que el siglo XVI se busca revitalizar la liturgia y abrir los tesoros a todo el pueblo de Dios. Por ello, en este tiempo se procura la formación, sobre todo bíblica, del clero, de los religiosos, el uso de la lengua vernácula, la relación con los misterios sagrados, en fin. Siguiendo la historia, la llegada del protestantismo, ¿no? Junto en la misma época, ¿no? Descubrimiento de América, protestantismo. Recordemos que Lutero de alguna manera recorta lo sacramental, ¿no? Claro. Y realmente que se queda con pocos sacramentos. Todo el Concilio de Trento, que vuelve a revitalizar y a estudiar y a profundizar sobre todo lo que tiene que ver con la sacramentaria, sobre todo, ¿no? Una riqueza enorme, ¿no? Entonces dice aquí, los romanos pontífices
emprendieron una amplia reforma litúrgica del 1568 al 1614, se revisaron el calendario y los libros de rito romano, en 1588 se creó la Sagrada Congregación de Ritos para la custodia y la recta ordenación de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Romana, surge el catecismo, el primer catecismo de la historia, que es llamado Catecismo de Trento, Catecismo de Párrocos, o Catecismo Mayor, o sea, Catecismo de San Pío V. Exacto. Es el mismo catecismo, que es un resumen también de toda la enseñanza. Claro, que es más bien un compendio de la fe, ¿no? Y que intenta poner ahí por escrito todo lo que hay que saber, ¿no? Después todo lo que hay que celebrar y después todo lo que hay que practicar, que son las tres patas en las cuales se congrega, ¿no es cierto?, la formación tanto del clérigo como del laico, ¿no? O sea, vos si no celebrás, si no sabés celebrar, ¿no es cierto?, no anexás con Dios. Por lo tanto, no penetrás el misterio. Por eso tiene toda una etapa mistagógica, que es de desentrañar el misterio de Dios. Y la liturgia penetra en el misterio de Dios con su modalidad propia, que es la de la oración. Es muy interesante como uno tiene momentos espirituales, ¿no es cierto?, que son de gran conocimiento de Dios, más allá de lo que uno estudia, por decirlo, o sea, como vivencias, ¿no?, como sentimientos espirituales, místicos, podríamos, de conocimiento místico. Y la mistagogía es eso, ¿no?, es la parte de la catequesis que hace de la liturgia un lugar de aprendizaje del misterio de Dios, de desentrañar el misterio a través de la celebración. Y este misterio, digamos, que es el mismo Dios que se revela y se nos presenta y se hace conocido, bueno, hay que celebrarlo. Por eso el contexto celebrativo de la liturgia genera que uno no solamente conozca, sino que conozca y vitalice o revitalice su vivencia espiritual. Muchas veces te he puesto este ejemplo, lo voy a repetir una vez más, porque qué sé yo, a lo mejor, como dicen, la gente se renueva. Pero cuando vos celebrás tu cumpleaños, yo voy a celebrar ahora mi aniversario, celebré mi cumpleaños otro día, pero voy a celebrar un aniversario, y uno en el momento te trae una torta con una velita, ¿no? Bueno, qué sé yo, es una práctica, seguramente se hace en todos los lugares del mundo, ¿no? No sé si esto será solamente en Occidente, pero uno sopla la velita en un contexto celebrativo, ¿no es cierto? Y sopla y apaga, y todo el mundo aplaude y te felicita. Y uno dice, pero qué signo tan sencillo, ¿no?, que es apagar una vela. ¿Y eso simboliza el paso del tiempo? Y sí, bueno, hemos acordado, no sé, hay una especie de convenio, de acuerdo de todo el mundo, que vos el día de tu cumpleaños te traen una torta y se solapa la vela. Ese contexto celebrativo en el que vos haces un gesto muy sencillo de apagar una vela, ¿no?, porque vos puedes apagar una vela ahora, en este momento, y nadie te va a aplaudir. Pero ¿qué pasa? En ese contexto vos sentís que cumplís años. En cambio, si yo apago una vela acá, no siento nada. ¿Cómo el contexto celebrativo litúrgico, ¿no? Hoy incluso se habla de liturgias en las canchas de fútbol, por decirlo bien, como que tienen su ritualidad. Los encuentros de rock. Los encuentros de rock, que tienen como sus ritualidades, ¿no es cierto? Y los iniciados son los que saben y le transmiten a los otros, y eso genera comunidad, porque si vos no sos parte del rito y no sos iniciado en el rito, te quedás afuera. Entonces la liturgia es inclusiva, o sea, lo que logra que vos te metas en el misterio de Dios. A mí me parece que esto es algo que a veces uno no se da cuenta, pero la vida es un rito. Toda la vida se ritualiza la vida, ¿no? Por eso cuando a veces uno vive muy racionalmente, 2 más 2, 4, 2 más 2, 4, pierde el impacto de la vida. El encuentro es un rito. Nosotros hoy, por ejemplo, llegamos acá, nos saludamos con Juan María, y bueno, es un rito, pero de alegría, digamos. O sea, podemos no saludar, empezar a prender la cámara y empezar, pero no, uno necesita del rito, y en ese rito, ¿qué hace? Comunica al otro muchas cosas. Dios se comunica con su pueblo a través de la ritualidad celebrativa. Bueno, estamos a 3 minutos y nos falta la mitad de la historia, pero lo vamos a decir rápidamente, Cote, así podemos finalizar este capítulo primero. Qué rápido que se pasó. Sí, se pasa rápido. Después de la época post-trinitaria también hay un dualismo también, porque claro, al ver muchas normas y muchas formas, digamos, ya que la Santa Sede manda hacer, entonces de alguna manera también empieza a haber una cierta separación entre lo que es la liturgia y la piedad popular, ¿no? Después viene la historia de lo que es la ilustración, el enciclopedismo, el racionalismo, el jansenismo, la época moderna con la Revolución Francesa, ¿no?, que supuso
claramente al culto cristiano, la Revolución Francesa, el romanticismo, y después viene un grande que es San Pío X. Sí. San Pío X, cuando ve también esta disociación que existe entre liturgia y piedad popular, justamente él invita a que sea una liturgia Popular. más popular, que llegue a las personas, ¿no? Que realmente se inculture en la sociedad. Y llegado a lo último, que es lo que te quería decir, lo que y vos afirmaste, ¿no? Llegamos al Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Y esa necesidad de que efectivamente se valore la liturgia y se valore la piedad popular, pero cada uno con su propia esencia, digamos, no que no se pueden mezclar. Por eso dice acá al final, el número 48, la historia muestra que la relación entre liturgia y piedad popular se deteriora cuando los fieles se debilita la conciencia de los valores esenciales de la liturgia. Entonces, cuando la liturgia se hace más lejana, entonces, digamos, Se comienza separan. ese dualismo, ¿no? Entonces, por eso, como decías vos, con el Concilio Vaticano II, bueno, se procura que la liturgia esté más cerca de las personas para tratar de que comprendan el misterio, sobre todo el de la Eucaristía, que es, digamos, el centro de la liturgia, es la Santa Misa, la liturgia por antonomasia, y después, bueno, los ritos de los sacramentos, básicamente, ¿no? Bueno, y así te digo que lo último, ya lo comenté, hace una referencia a la importancia de la catequesis en Y la formación. Eso. Y así termina este capítulo 1 y así termina, me parece, nuestro programa de hoy. Sí, sí, una pena porque la verdad que es para darle más y más y más, porque está muy interesante. Gracias por presentarnos la historia tan rápidamente. Bueno, y que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.